Comienza en Radio María, El Dios de cada día, hoy con el Padre Juan Jaramillo desde la Diócesis de Santander. Buenos días, queridos oyentes de Radio María, buenos días, queridos amigos que estáis escuchando la radio de la Santísima Virgen María en este viernes 11 de julio, en el que celebramos a San Benito Abad. Ha quedado para la posteridad ese lema que se aplica a la orden de los benedictinos, ¿no? Ora et labora. Y cuánto bien nos viene a nosotros también hacer realidad ese lema también para nuestra vida, de modo que en nuestra vida haya ese equilibrio entre la oración y entre el trabajo. Qué importante es también que hagamos de nuestro trabajo una oración, y qué importante es que hagamos de nuestra oración un trabajo, no simplemente o no hagamos, más que simplemente no hagamos un refugio en el que corremos el peligro de aislarnos, ¿no?, de todo y de todos, no. A la oración también vamos a trabajar. A la oración también vamos a poner en manos del Señor nuestra vida, nuestras intenciones y el mundo entero. Por tanto, este lema de San Benito sigue presente y actual y vale para todas las vidas, para la vida sacerdotal, por supuesto, para la vida consagrada, para la vida matrimonial, vale para todos. Ora et labora. Hacer de la oración un trabajo y del trabajo una oración, vivido en la presencia del Señor. Y esto, queridos oyentes, queridos amigos todos de Radio María, es muy importante que hagamos también en el trabajo una oración vivido en la presencia de Dios, porque de lo contrario, si yo no me acuerdo del Señor durante todo el día, cuando voy a la oración y quiero hacer oración, es muy difícil. ¿Cuántas veces nos lamentamos de esto cuando hacemos examen de conciencia? No he tenido presente al Señor a lo largo del día. O ¿cuánto me cuesta hacer oración? Y es normal que te cueste hacer oración, que nos cueste hacer oración, si no nos hemos acordado del Señor durante todo el día. Es que es imposible que entremos en la presencia de Dios, de ese Dios del que muchas veces no me acuerdo a lo largo de toda mi jornada. Por ello, qué importante es ofrecer toda nuestra jornada, ofrecer nuestro día, ofrecer todas nuestras actividades al Señor. Les habla el Padre Juan Jaramillo, párroco de San Vicente de la Barquera, de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, y vamos a hablar en este día, en este programa tan bonito del Dios de cada día, vamos a hablar del periodo de las vacaciones. Podemos titular este programa de un modo muy sencillo. Lo podríamos titular del siguiente modo: se ha detectado fatiga, haga una pausa. Este podría ser nuestro título, si tuviéramos que dar un título al programa para este día. Y ahora os explico por qué. En los coches modernos aparece un mensaje, especialmente cuando haces muchos kilómetros. Aparece un mensaje que dice: se ha detectado fatiga, haga una pausa. La verdad es que, y con el simbolito de una taza de café. Entonces, este mensaje a mí me ha hecho reflexionar mucho. Se ha detectado fatiga, haga una pausa. Este mensaje, queridos oyentes y queridos amigos de Radio María, de modo análogo, lo podemos trasladar al alma. Se ha detectado fatiga, cansancio, hastío, rutina, miedo, tristeza, soledad, desencanto y un etcétera muy largo. Pues ante esta situación, haga una pausa. Las pausas en la vida no solo son buenas, es que son necesarias. Así como la conducción es necesaria, importantísima, pues si te estás durmiendo, hay que parar. Si estás cansado, hay que parar, porque puedes poner en peligro tu vida y las de las personas que van en el coche y otras personas que también
van por la carretera. Entonces, en la vida personal, de modo análogo, pasa lo mismo. Las pausas en la vida no solo son buenas, es que son necesarias. Máxime en nuestro mundo en el que vamos tan rápido. Le vamos con tanta velocidad y sobre todo, siguiendo con la analogía y la comparación del coche, ponemos la velocidad de crucero al coche y solo estamos atentos al volante. Entonces, la vida nos vive en lugar de nosotros vivir la vida. Por esto necesitamos hacer una pausa para reflexionar, para pensar, para descansar, para orar. Independientemente si estamos o no de vacaciones, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, si estamos de vacaciones, si tendremos o no vacaciones, tenemos que aprender a parar, tenemos que aprender a descansar, tenemos que aprender a reflexionar, tenemos que aprender a orar y tenemos que aprender también a examinarnos. De ahí esa práctica tan importante que es el examen de conciencia. Qué importante para descubrir no solo lo que he hecho mal esto o lo otro, no. Para descubrir cuáles son las actitudes que me mueven a obrar o no obrar. Cuáles son las actitudes por las cuales yo estoy así. No solo, digamos, la punta del iceberg, no. Hay que ver abajo, qué es lo que está pasando. Y para esto necesitamos parar. Para esto necesitamos hacer una pausa en el camino. No nos olvidemos del lema del título de este que hemos querido dar a este programa de hoy. Se ha detectado fatiga, haga una pausa. Cuando estaba preparando este programa, queridos oyentes de Radio María, me gustó muchísimo una carta que encontré del arzobispo de Granada, del 18 de julio del 2024, que la pueden buscar perfectamente en internet, que se titula Descansar como Dios manda, de don José María Gil Tamayo, 18 de julio del 2024. Me ha gustado mucho y os voy a leer ahora 2 párrafos. Se titula Descansar como Dios manda. Dice él: ya estamos a mediados de julio y no sé si muchos de ustedes están ya de vacaciones o pertenecen más bien al grupo de aquellos que tienen que currar para que otros puedan disfrutarlas. Disculpen entonces si he recuperado esta carta que escribí hace tiempo para hablarles de la necesidad del descanso cuando ustedes no pueden gozarlo o, a lo peor, por desgracia, lo tienen que soportar de manera obligada por sufrir el desempleo. Pero no me desmentirán la necesidad que tenemos todos de parar un poco, de vez en cuando, y recobrar fuerzas, reponer ilusión y salirse de la cadena de la rutina, de los agobios, del cansancio de estar trabajando a tope. No me negarán tampoco que cuando nos dejamos llevar por ese torbellino de activismo laboral, hay un momento en que no se sabe cuándo parar la noria o bajarse del carro. Siempre se justifica, por ejemplo, diciendo que lo necesitan los hijos, que es por ellos, por labrarles un porvenir mejor, aunque a uno no le queda tiempo para verlos apenas, para dialogar sobre sus problemas. Otros dirán que son muchos los gastos y ya no hay quien los recorte. La casa en que se ha metido, las letras del coche, el negocio que se ha puesto en marcha, 1000 razones de peso. Pero el caso es que hay momentos en que el sujeto ya no puede. Repito lo último, otros dirán que son muchos los gastos y no hay quien los recorte. La casa en que se ha metido, las letras del coche, el negocio que se ha puesto en marcha, 1000 razones de peso, no lo vamos a negar. Pero el caso es que hay momentos en el que el sujeto ya no puede. Y entonces es ahí donde queremos centrar nuestra reflexión de esta mañana, queridos oyentes, queridos amigos todos de Radio María. En nuestro mundo, y cada vez vamos muy rápido, como nos lo recordaba el arzobispo de Granada. Vamos muy rápido. ¿Cuántas personas me dicen,
trabajo todo el día y así no pienso. Esta frase es muy recurrente. No pienso en qué. No pienso en lo más importante. Así no pienso en la familia, así no pienso en los problemas personales, en la muerte de un ser querido, la vida, sus problemas, queridos oyentes, queridos amigos, todos de Radio María. Los problemas hay que afrontarlos. No podemos esconder la cabeza ante la vida. La vida hay que afrontarla. No podemos pasar página ligeramente pensando que tarde o temprano lo echaré en el baúl de los recuerdos, porque esto es como la ley del péndulo. Tarde o temprano volverá. Por eso, qué importante es que nosotros tengamos tiempo para parar, para reflexionar, para orar nuestros problemas en la presencia de Dios y buscar en su presencia esa luz, no te digo para solucionar los problemas, no, sino para aprender a cargar con nuestra cruz, esa de cada día, cargarla dando un sentido a nuestra cruz, dando un sentido redentor a nuestros problemas. Pero claro, cuando yo no paro, cuando yo no tengo tiempo para pensar o para reflexionar, para hacer ese examen de conciencia, pues entonces es muy difícil, es muy difícil poder dar un sentido a las distintas situaciones de mi vida. Dice San Anselmo en el Proslogion, que os ayudo también a buscar lo que lo podéis encontrar en internet, que se titula El deseo de la contemplación de Dios. Dice San Anselmo: Ea, hombrecillo, deja un momento tus ocupaciones habituales. Entra un instante en ti mismo, lejos del tumulto de tus pensamientos. Arroja fuera de ti las preocupaciones agobiantes. Aparta de ti tus inquietudes trabajosas. Dedícate algún rato a Dios y descansa, siquiera un momento en su presencia. Entra en el aposento de tu alma. Excluye todo, excepto Dios y lo que pueda ayudarte para buscarle. Y así, cerradas todas las puertas, ve en pos de él. Di, pues alma mía, di a Dios, busco tu rostro, Señor, anhelo ver tu rostro. Y ahora, Señor, mi Dios, enseña a mi corazón dónde y cómo buscarte, dónde y cómo encontrarte. Y el texto de San Anselmo continúa. Es precioso y nos invita a la reflexión y nos invita a considerar. Deja un momento tus ocupaciones habituales, hombrecillo, no te preocupes que el mundo seguirá girando. No te preocupes que no pasará nada si no le escribes en este momento a tus amigos, a tus conocidos. Deja un momento tus ocupaciones habituales, déjalo todo. Entra un instante en ti mismo. Dedícate algún rato a Dios y descansa, siquiera un momento en su presencia, que es lo que estamos reflexionando en esta mañana, queridos oyentes de Radio María. Se ha detectado cansancio, haga una pausa, y esa pausa es para hacerla en la presencia de Dios. Aprendamos a descansar en Él. Aprendamos a acudir al sagrario, sentarnos a los pies del sagrario y escuchar los latidos de amor del corazón de Jesús. El tiempo que pasamos con el Señor, el tiempo que pasamos en su presencia, es el tiempo mejor invertido, es el tiempo y es la mejor inversión, porque además de descansar en el Señor, entonces nos damos cuenta que los problemas los podemos ver con los ojos de Dios, que las dificultades tienen un sentido en nuestra vida, que la pedagogía de Dios obra también en esos renglones torcidos de nuestra vida y entonces nos damos cuenta que Dios está haciendo una obra de arte que es perfecta con nuestra vida, que nosotros nos fijamos solo en la imperfección, solo en lo que no hay, solo en lo que nos falta, solo en lo que pudo ser. Pero en la presencia de Dios, entonces es cuando dejamos de ver una parte y vemos el todo. Es como cuando vemos un mosaico. Si vemos un mosaico desde lejos, vemos que es precioso. Vemos que es una obra de arte que parece que fue pintada. Pero si nos vamos acercando, descubrimos que fue hecha con pequeñas teselas.
Pero lo más curioso que nos vamos dando cuenta es que cada tesela está hecha de un modo totalmente distinto. No están hechas de modo uniforme. Y cuando te acercas más al mosaico y pierdes de vista el todo y te centras en una pequeña parte, descubres que hay imperfecciones. Descubres que hay teselas que están mal puestas. Descubres en un sitio que hay más yeso que tesela. Descubres que hay una tesela que está mal pintada. Pero es que esta es la vida, queridos oyentes, queridos amigos todos de Radio María, esta es nuestra vida. Pero para poder descubrir la obra de arte que Dios está haciendo con nosotros, tenemos que coger distancia. Tenemos que ver en perspectiva nuestra vida. Y entonces, viendo el todo, nos vamos dando cuenta de la obra de Dios que está haciendo en nosotros. De ahí la importancia de dejar nuestras ocupaciones habituales, entrar un instante en nosotros mismos y aprender a descansar en Dios. Vamos ahora, queridos oyentes de Radio María, a escuchar una canción que nos ayude a seguir reflexionando en estas ideas que venimos desgranando en nuestro programa del Dios de cada día. Queridos amigos todos de Radio María, seguimos en nuestro programa del Dios de cada día y seguimos reflexionando en la importancia del descanso, sí, del descanso y aprender a descansar en Dios, como nos invita San Anselmo. Os recuerdo el título, por decir de algún modo el título de este programa: se ha detectado cansancio, haga una pausa. Y Jesús propone a sus apóstoles que vayan a descansar. Les dice, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Estaban contentos los apóstoles. Él les dijo, venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Él les dijo, venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y lo reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tenían pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Bueno, este es el corazón de Jesús, es un corazón lleno de compasión y cambia completamente los planes porque él iba a descansar, pero vio la multitud que estaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles, y luego viene el milagro de la multiplicación de los panes. Vamos ahora a hablar de unos pequeños medios que nos pueden ayudar en este tiempo
de verano para aprender a descansar en Dios, y vamos a seguir parafraseando la carta del arzobispo de Granada, que creo que nos puede iluminar mucho. Dice, por eso no se trata solo de conseguir un descanso físico, sino de lograr también, y de lo que hemos hablado en este programa, la no menos necesaria paz interior. Para ello hemos de reivindicar el valor del silencio como un elemento necesario para encontrarnos con Dios, con los demás y hasta con nosotros mismos. La clave, queridos oyentes de Radio María, para este descanso es el silencio. Tenemos que aprender a hacer silencio. Siempre hay ruido, y no me refiero al ruido de hablar. Siempre hay ruido de redes sociales, siempre hay ruido de mensajes, siempre hay ruido en nuestra cabeza. Silencio, solo el silencio, continúa el arzobispo de Granada, nos posibilita la atención necesaria para la más genuina de las actividades humanas, pensar. Necesitamos el silencio para reflexionar, es decir, volver sobre nosotros mismos, a fin de ganar profundidad y con ella el equilibrio necesario a fin de no perder el sentido del vivir y colocar cada cosa y cada acontecimiento en su justo lugar. Preciosa esta última frase, volver sobre nosotros mismos a fin de ganar profundidad y con ella el equilibrio necesario a fin de no perder el sentido del vivir, para que la vida no nos viva, sino que nosotros vivir la vida y colocar cada cosa y cada acontecimiento en su justo lugar, cada cosa en su sitio. Pero para esto necesitamos el silencio, necesitamos la oración, necesitamos ese contacto con el Señor. En fin, queridos oyentes de Radio María, tenemos mucho que hablar todavía del sentido del descanso, especialmente en este tiempo de julio y agosto, que para muchos significa tiempo de verano, tiempo de descanso, tiempo de vacaciones, pero independientemente si te coges vacaciones o no te coges vacaciones, si no tienes la posibilidad y la oportunidad y nos quedamos en casa, nos viene bien también aprender a descansar en el Señor, aprender a desconectar, aprender en ese ambiente de silencio, como nos dice Jesús en otro pasaje del Evangelio. Tú, cuando vayas a orar, es decir, cuando te venga bien, cuando puedas, acordaos de San Benito, hora de la hora. Tiene que haber un equilibrio, no vamos a dejar las ocupaciones de nuestra vida, las responsabilidades, para aislarnos en la oración, no. Cada cosa en su momento. Este es el equilibrio de la vida. Bueno, pues tú cuando vayas a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que ve en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Queridos oyentes, queridos amigos de Radio María, se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo y podríamos decir más cosas, pero os dejo con la programación de Radio María, que nos ayuda también a orar, que nos ayuda también a encontrarnos con Dios. Y podemos repetir esa oración: Señor, que te conozca, que me conozca, para que conociéndote te ame y amándote te siga. Nos vemos de nuevo, si Dios quiere, el 8 de agosto, para seguir hablando de nuestro Dios de cada día. No os olvidéis del título del programa de hoy. Se ha detectado fatiga, haga una pausa. Ya saben que se pueden poner en contacto conmigo por medio del correo electrónico del programa, el Dios de cada día, 13, el 1 y el 3 los números, el Dios de cada día 13 @radiomaria.es. Que tengáis todos un buen fin de semana. Dios os bendiga. Así finaliza en Radio María el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la Diócesis de Santander el Padre Juan Jaramillo.